Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Yo voy a ser muy breve porque he estado ayer en 2 actos y ustedes, si han estado ayer en 2 actos en los que estuve yo, estarán hartos de verme ya, porque luego además voy a recitar a Ángel González y ya va a ser demasiado. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Como digo, estoy encantado de estar con Palmira Márquez y con Miguel Fernández. Le daré ahora la palabra a Palmira, pero diré de Miguel, que es un excelso escritor de novela, de libros de gastronomía y sobre todo es un gran biógrafo. Tiene varios libros sobre la vida de Amparo Muñoz, de Waldo de los Ríos, de Maritrini y este último de Luis Eduardo Aute, del que ha cogido uno de los versos de sus canciones para el título Me va la vida en ello. Yo estoy muy agradecido a Miguel por haber abordado la biografía de Aute, que era muy necesaria. No había apenas nada de él, si acaso José María Plaza en los primeros años, creo 80, había publicado una biografía de Eduardo en una editorial gijonesa, editorial Júcar, de Silverio Cañada, y yo no tengo recuerdo de que hubiera biografías, si hubiera libros que hablaban de las canciones y demás, pero no una biografía al uso como la que hace Miguel, que ya está consolidándose como uno de los grandes biógrafos de este país, un biógrafo muy reputado a la manera, digamos, de los grandes biógrafos anglosajones. Tiene una mirada muy especial sobre el biografiado y es muy interesante recorrer la obra de cada uno de ellos. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, estoy con Palmira Márquez, a la que le doy inmediatamente la palabra. Palmira fue amiga personal de Eduardo durante muchos años, también fue su agente literaria y ella puede contarnos algunas cosas antes de que Miguel nos cuente cómo ha abordado este libro. Muchísimas gracias, Palmira. Muy bien, pues muchísimas gracias, buenas tardes. Tengo que decir que estoy especialmente emocionada por estar aquí esta tarde compartiendo la mesa con estos 2 Migueles, a los que quiero mucho. Y estoy emocionada por muchas razones. Primero porque hablar de un gran amigo como era Luis Eduardo Aute, Eduardo para nosotros, para Miguel y para mí, siempre, y parafraseándolo a él con una canción que a mí me gusta mucho, es un soplo de alegría. Así que, bueno, pues allí donde se hable, se recuerde su obra, su vida y el legado que nos dejó como ser humano, Miguel Munarriz y yo estamos y estaremos siempre. Eso por un lado. Estoy muy contenta también de presentar este libro con Miguel Fernández, al que también admiro muchísimo. Es un libro, y seguramente que ustedes lo van a comprobar, porque seguro que lo van a comprar y leer. Es un libro, una biografía extraordinaria, hecha con una sensibilidad, con una delicadeza y con una belleza como Eduardo se merece. Así que yo públicamente, Miguel, te lo he dicho muchísimas veces, pero esta tarde te lo digo aquí, gracias por haberlo hecho tan bonito. Y luego estoy también especialmente emocionada porque a Eduardo le encantaba venir a Asturias. Era un viaje que siempre que Miguel y yo decíamos, nos vamos a Asturias, siempre decía, ¿hay hueco en el coche? Siempre le gustaba venir a esta tierra, siempre le gustaba venir a esta cita de la Semana Negra, era una cita para él imperdible. De hecho, uno de los últimos viajes que él hizo antes de ese fatídico día de agosto de 2016 fue precisamente a Gijón, donde estuvo leyendo poemas con Miguel Munarriz y con otros amigos asturianos como Fernando Beltrán, Miguel Barrero, director de esta cita, y con otro amigo que este año estamos echando de menos, que no ha podido venir, pero que estoy convencida de que el año que viene lo veremos por aquí con su cámara, que es Daniel Morzinski.
Así que bueno, no tengo nada más que cosas bonitas que decir, y de ahí la emoción que tengo. Y como tenemos poco tiempo y el que tiene que hablar es Miguel, si quieres, Miguel, entramos en faena. En materia. En faena, porque además a Eduardo le gustaban los toros. Entramos en faena. Tú que has conocido a Eduardo sobre todo desde tu lado periodístico, porque lo has entrevistado en infinidad de ocasiones, a mí me gustaría saber ¿qué te ha sorprendido a la hora de hacer este libro? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué has conocido de Eduardo a través de la mirada de la gente que ha colaborado en este libro, que son muchos amigos y gente que admiraba muchísimo a Eduardo? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Algo que no conocieses y que dijeses, ¡jo! Sin duda, buenas tardes. Sin duda, la primera sorpresa que he sentido o que he descubierto al ir adentrándome en una personalidad tan rica como la de Luis Eduardo Aute es la de la rotundidad de sus ideas, la coherencia de esas ideas y la importancia que los valores, determinados valores, tenían para su vida. Tenían tanta importancia que hizo de la defensa de esos valores y de la continuidad de esos valores una razón de vida. Y eso me conmueve en una época donde todo cambia y a una velocidad casi como la de la luz. Todo se mueve, todo muta, todo es distinto, todo es diferente. Sin embargo, en la vida de Luis Eduardo Aute, repasándola, reconstruyéndola a partir del testimonio de los que estuvisteis cerca de él y le tratasteis, resulta que nada de eso se movió. Él fue una persona con un compromiso ético y cívico firme y con una serie de valores, el de la amistad, el de la familia, el de la autenticidad en la relación que establecía con su público, ya fuera como pintor, como cineasta, en cualquiera de las manifestaciones artísticas en las que él se desenvolvía. Esa quizás es la gran sorpresa y es el gran legado que nos deja Luis Eduardo Aute. En un tiempo de cambio, en un tiempo donde se cultiva la banalidad, Eduardo apostó siempre por la esencia, por el fondo de la cuestión. Y eso, en este tiempo, me parece muy, muy valioso. Y supongo que esa habrá sido quizás la cualidad que más se destaque entre todos los que han participado, que has entrevistado en este libro, lo que más destacaban de Eduardo, ¿no? Quizás esa fidelidad siempre a sus principios, más allá también del compromiso social que siempre y ético que tenía, ¿no? El lazo, es decir, las voces que aparecen en este libro mantenían un lazo de amistad, de familiaridad laboral con Luis Eduardo Aute. Y ese es un lazo que se mantiene intacto a lo largo del tiempo. Es muy difícil. Yo he escrito sobre otros personajes y he conocido otras vidas y no he encontrado una vida donde ese universo afectivo, emocional, ideológico, tenga tanta consistencia, se mantenga tan inalterable en épocas que dejan de ser las mismas. Es decir, todos tenemos amigos que hicimos en el colegio, que conocimos luego en el trabajo, en la facultad, en donde sea, y todo ha ido. Sin embargo, la gente que amó a Eduardo y que quiso a Eduardo lo quiso toda la vida. Sí. Sí, bueno, de eso sabemos Miguel y yo. No hay nadie que diga nada en contra de Eduardo, porque no tenía ego, o al menos no lo manifestaba nunca. Yo conocí a Eduardo cuando tenía él 46 años y estaba en la cumbre del éxito en España y en Latinoamérica. Tenía muchísimos discos, algunos de oro, era un hombre total en el arte, en la música, en la cinematografía, en la poesía. Y en la canción sobre todo, ¿no? Que era donde se daba él más en público. Sin embargo, estar con él era estar con un amigo. Yo nunca percibí
que estuviera con el gran divo que podía ser, un antidivo total. Y eso es lo que notas después de pasado el tiempo, recordarlo, a recordar su gran corazón, y cuando hablas con los demás, con todos los que han conocido a Eduardo, ninguno habla mal de él. Nadie, absolutamente, cosas que dice mucho. Pero aparte de los testimonios está su trayectoria, es decir, cómo es un hombre que primero tiene la noción de solidaridad y de participación y de intervención con el tiempo que le ha tocado vivir. Sí. Es decir, él no es alguien que, como dice en su canción, pasaba por aquí, sino él se siente llamado, se siente concernido por todo lo que está ocurriendo en su momento y en su vida, es decir, y conoce tiempos de dictadura, conoce tiempos de incierta democracia, de no saber qué país estamos construyendo y hacia dónde se va a llevar este país, y él apuesta por una salida que pasa siempre por el entendimiento, la construcción, el civismo, la referencia siempre a los países más desarrollados, y apuesta por esa ilusión y por ese sueño que algunos llamaron transición y que no sabemos si lo que hoy entendemos, sabemos de la transición, se corresponde con aquello, ¿no? Y después en democracia fue una conciencia crítica. Es decir, ojo, tenemos un deber moral con la comunidad, con el mundo que nos ha tocado vivir. Y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Y claro, se convierte en un personaje incómodo, porque para el poder, para los intereses, para lo demás, hacen falta personas dóciles, no personas que tengan una voz propia, personas que sepan, las personas que dicen no acaban siendo incómodas. Y yo creo que Luis Eduardo Aute valoró rápidamente que una de las palabras más importantes del idioma es no. Decir sí es relativamente fácil. Lo difícil es decirle no, y decirle no a determinados entes, personas, instituciones, colectivos, llámese como sea, ¿no? Sí, efectivamente, él era un hombre que tenía un gran compromiso ético y lo demostró durante toda la vida, y en sus canciones también, no solamente en su vida diaria, en su actitud pública, sino en sus canciones también, las letras de sus canciones también, por las que fueron a veces bastante problemáticas para él en momentos determinados. Cuando publica La belleza, por ejemplo, reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ¿no? Y no sé, el pensamiento no puede tomar asiento, ¿no? Era un hombre también, una filosofía de vida que mostraba en sus canciones, que unas canciones, al final, unas canciones de amor. Sí, además es que fue un visionario también, ¿no? A la hora de escribir sus canciones, además canciones que no pueden estar de más actualidad. Ahora mismo La belleza, que fue escrita cuando fue escrita, hoy nos serviría... O La guerra que vendrá. Claro, o La guerra que vendrá nos serviría, ¿no? A mí bueno, el libro es, como digo, una maravilla, pero hay una conversación que se produce entre Teddy Bautista y Eduardo, creo que en el año 2015, si no me equivoco, que es un tratado de una mirada tan lúcida de lo que es esta España nuestra y el mundo en general, ¿no? O sea, me parece que eso, que estaba previsto publicarse en un libro. Eso es, ellos tenían pensado hacer un libro de conversaciones, el diálogo entre dos amigos que se conocen desde hace 50 años, que tienen a veces puntos de vista coincidentes y otras divergentes sobre distintas situaciones, y hablan con entera franqueza y con entera libertad ante la grabadora. Esas grabaciones no llegaron nunca a ser un libro, lo han sido en parte ahora, y tanto la familia de Luis Eduardo Aute como Teddy Bautista tuvieron la generosidad de ofrecérmelas para que formaran parte de este libro. Y ahí hay un retrato, es decir, Luis Eduardo Aute nos advierte: para saber a dónde vamos, necesitamos imperiosamente saber de dónde venimos. Y sabiendo de dónde venimos, el horizonte no puede ser optimista. No. Y él tiene una dosis de pesimismo, pero a la vez de confianza. Es decir, hay nubarrones,
pero el ser humano tiene todavía posibilidad de darle la vuelta a eso. Totalmente. Mira, hay una cosa muy bonita en esta conversación que, si me permiten, les voy a leer a propósito de esto que está diciendo Miguel. Contesta Eduardo a una pregunta de Teddy y le dice: te voy a decir una cosa. De un tiempo a esta parte, las canciones que me salen son terribles. Negras es poco. No tienen salvación ninguna. Las quiero escribir, pero no las escribo. No lo hago porque me parece que es una putada hacerlo de cara a mis hijos o de cara a la gente que está empezando la vida. Yo no puedo imponerles la oscuridad que me invade. No tengo derecho a joderles. Entonces intento evitarlo. Hay canciones con luces y sombras, pero las que de verdad me apetece lo veo muy negro, lo veo muy mal. Es terrible, o sea, es un pesimismo el que tenía por cómo veía todo lo que venía. No lo verbaliza porque dice: no quiero joderle la vida a mis hijos. Pero no obstante, advierto, ojo con la desinformación, ojo con la manipulación, ojo con el crecimiento desmesurado del capitalismo, la ambición sin freno del capitalismo. ¿A dónde nos va a llevar? A algo muy grande, dice Luis Eduardo. Quizás a un conflicto o, quién sabe, a una pandemia. Y eso lo está diciendo en 2015. Es decir, ya está advirtiendo de riesgos y problemas de los que hoy habla todo el mundo. Es decir, en ese sentido, claro, decimos, no se anticipó, no, tenía una conexión tan fuerte, tenía una raíz tan honda con el tiempo y la sociedad con la que en la que se desenvolvía, que eso le permitía de alguna forma lanzar avisos que, por desgracia, pues no fueron atendidos ni fueron escuchados. Ese es un aspecto que me parece clave. Hay otro aspecto, atendiendo a lo que inicialmente me preguntabas, Palmira, sobre otra sorpresa que me he llevado al trazar este retrato apresurado de Luis Eduardo Aute, y es ese ejercicio de la libertad. Se puede defender la libertad desde muchos sitios, desde la cabecera de una manifestación, en un púlpito, en un estrado, en una clase, en un aula, en montones. La libertad puede ser defendida en cualquier circunstancia, pero es muy difícil defenderla a veces en el círculo más íntimo, más privado. En el círculo de amigos de Luis Eduardo Aute había gente que pensaba en blanco, en amarillo, en azul, en violeta, a rayas, con cuadros, con círculos, triángulos. Daba lo mismo. Esa casa estaba siempre abierta. Siempre. A esa casa acudía gente de una procedencia muy heterogénea, de un pensamiento muy diverso. Y había sitio para todos. Y en esa casa no hacía falta colocar esos cartelitos que hoy en nuestra vida cotidiana hemos colocado, de decir, bueno, pero no vamos a hablar de política. ¿Por qué no vamos a hablar de política? Si somos amigos, si nos conocemos, si cultivamos el respeto, podemos hablar de todo. Y es más, debemos hablar de todo, porque eso nos hace más libres. Sí, eso es una cosa que hoy lo comentábamos, ¿no? Ahora, cuando nos reunimos en familia y con amigos, lo primero que ponemos encima de la mesa es: no hablemos de política, porque lo mismo nos tiramos de los pelos, ¿no? Eso que dices es tan bonito, ¿no? Es que Eduardo era un hombre sumamente respetuoso con la opinión siempre del otro, ¿no? Escuchaba muchísimo. Y eso es algo que, esa cualidad la hemos perdido. No se escucha, nadie escucha, como diría Julio Llamazares. Claro, porque vamos acotando el terreno y empezamos a rehusar, a intentar alejarnos de la política, pero luego no hablemos tampoco de fútbol, porque no saquemos ese tema de debate que es tal, y no digamos y no defendamos el programa. Y al final, ¿de qué hablamos? Las conversaciones han ido perdiendo esencia, presencia, es decir, todo se ha convertido en eso que es tan de nuestro tiempo, ese culto a la banalidad, ¿no? La libertad es una palabra que él siempre practicó en sus canciones y en su vida, y corrió muchos riesgos también de la censura franquista, ¿no? En el 67 publicó Rosas en el mar, que ya se acuerdan todos de la libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es que sí, era un poeta y además era un hombre con un sentido ético de la vida, ¿no?
Bueno, lo digo lo de la libertad porque hoy se está empleando esa palabra desde cualquier punto de vista ideológico y eso da un poco de miedo, ¿no? Recordarlo, ¿no? La libertad es la libertad y cuando se pierde hay que buscarla, ¿no? Y si la tienes no tienes que tergiversarla y manipularla. Entonces es más fácil encontrar rosas en el mar. Qué triste, pero es así, ¿no? Libertad incluso no solo en un contexto político, en un contexto también creativo o económico o de ambición personal. En ese año 67, 68, el disco siguiente, Aleluya número 1, se convierte en su versión estadounidense, en su versión en inglés, se convierte en un número 1 en Estados Unidos. A Luis Eduardo Aute se le abren las puertas del negocio discográfico en todo el mundo. Lo llaman, bueno, la crítica dice que es en cierta forma el Bob Dylan europeo o el Bob Dylan español. Tal es la influencia que los Beatles, Paul McCartney reconoce una cierta influencia del Aleluya número 1 en Let It Be. Es decir, los propios Beatles reconocen que han escuchado la versión inglesa del Aleluya número 1 y, en fin, Luis Eduardo Aute en ese momento es una estrella emergente. Y él se planta y dice, pero si es que a mí no me gusta esta vida. Si es que a mí no me gusta la industria, el negocio discográfico, el que me lleven, me traigan, el tener que cantar en público. Yo quiero cantar en mi casa, entre mis amigos y demás, pero no quiero, yo no. Y se planta y abandona la música. Hay que tener muchísimo valor, porque estaba renunciando a muchísimo dinero, a muchísimo ego, a muchísimo, en fin, se puede mirar del lado que queramos y vamos a llegar al mismo camino. Y se fue y estuvo 5 años sin grabar un disco y cuando decide regresar, porque los amigos de alguna forma, Caballero Bonal, Pepe Caballero Bonal y algunos otros amigos le empujan para que se dedique para que regrese a la música, dice, bueno, pues en el contrato yo quiero que conste que no estáis obligados, que no estoy obligado a hacer promoción, que no estoy obligado a ir a vuestras fiestas, que no estoy... pone lo que ningún artista ponía, sino todo lo contrario. A cualquier artista lo que le llamaba la atención es ese falso oropel del negocio discográfico. Y él en contra, es decir, podría haber sido ese cantante de éxito millonario de los 80 o los 90, lo podría haber sido perfectamente a finales de los 60 y en los 70, pero él se tomó su tiempo y eso es tan importante. Sí. Bueno, Eduardo siempre le gustó ir de puntillas por la vida, sí. No le gustaba nada llamar la atención. Era un tipo tan sencillo, tan humano, tan modesto, tan generoso, porque se ha portado tan bien con todo el mundo, con las nuevas generaciones. Además, yo estoy convencida de ello, creo que es... aparte de que para mí es el artista más completo que ha dado este país, estoy convencida también de que es el cantautor que más ha influido a las nuevas generaciones de cantautores aquí en España y fuera. Y para eso, bueno, pues ahí tenemos a Andrés Suárez, Joel López, Rosalén y tantos otros. Tenemos que marcharnos, nos gustaría estar aquí mucho más tiempo, pero hay otra actividad ahora a las 7:30. Para terminar, haciendo que ustedes tengan en su cabeza la canción de Luis Eduardo Aute que más les guste. Les voy a hacer esa pregunta a Miguel Munarriz y a Miguel Fernández. Si tuvierais que quedaros, si solamente os pudierais llevar, como dicen en los cuestionarios estos de Proust, a una isla desierta, una sola canción de Luis Eduardo Aute, ¿cuál sería? Siempre es muy difícil elegir una cosa entre tantas, ¿no? Un libro, un disco, una película, ¿no? Yo estaba pensando que si él estuviera aquí y ustedes le pidieran que cantara al alba, él cantaría al alba, hubiera cantado al alba a capela. Sí. Bueno, yo me quedo con La belleza, sin duda. Esta pregunta que estos días se está planteando en cada presentación y demás, yo suelo decir que la que da título al libro, que me va la vida en ello, pero luego he recapacitado y creo que si hay una canción que envuelve y resuelve la vida de Luis Eduardo Aute es Al alba, porque ahí hay 4 décadas de vida española. Es una canción que cada vez que la sociedad española
se ha visto abocada a un conflicto, a tener que resolver un problema, sea la muerte, sean los fusilamientos del franquismo, sea la tarde de la muerte de Miguel Ángel Blanco, de la que hoy se cumplen precisamente años, sea el 11M, sea el día en el que murió Eduardo en un país confinado y a las 8 de la tarde todo el mundo, sin mediar convocatoria, abrió la ventana y salió a cantar al alba. Es decir, una canción que cruza por 40, 50 años de vida española es algo más que una canción, y yo creo que hay que rendir homenaje a eso. 0 minutos, 0 segundos. Ya está. 0 segundos. 0 Nada, segundos. yo Faltas tú. falto yo, pero yo como soy así, soy muy expansiva. Yo no me quedo solo con una canción, que me quedo con todas, pero sí les voy a pedir que escuchen una y otra vez el disco Intemperie, que reivindico muchísimo porque es excelente, y creo que de ese disco todas y cada una de las canciones les va a tocar especialmente. Muchísimas gracias y viva Luis Eduardo Aute. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Sí, les recordamos que a partir de las 8:30 deberán dejar libres las sillas de la primera fila. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.